clase es un poco larga y solo tenemos 1 hora. Mejor dicho, 45 minutos. La toxoplasmosis es una enfermedad muy difundida en nuestro medio y a nivel mundial. Lo más probable es que más o menos 1/3 de ustedes tenga toxoplasmosis en forma latente. O sea, tienen quistes en el cerebro, en el músculo, y probablemente no se han imaginado o no saben que tienen esto. Si se hacen serología, les va a salir positiva. Entonces es muy frecuente. Entonces ustedes dirán, pero ¿cuál es la importancia si ni siquiera nos hemos dado cuenta que estemos enfermos? Entonces, esta toxoplasmosis tiene el problema que se puede reactivar dadas ciertas condiciones. Entonces, vamos a ver que la toxoplasmosis es causada por el Toxoplasma gondii y afecta a muchos animales, por eso que es una zoonosis. Este Toxoplasma gondii, que fue identificado casi simultáneamente en África y Brasil, en unos roedores, es un protozoo intracelular capaz de localizarse en cualquier órgano del hombre, ¿no? Sobre todo. Pero tiene fundamental importancia en lo que es la transmisión congénita. Y aquí ven un gatito, porque el gato es el hospedero definitivo de esta parasitosis. En la mayor parte de los casos pueden ser otros felinos, pero principalmente en el medio urbano es el gato. Y puede ser que esta transmisión congénita conlleve serios daños en los recién nacidos, como este niño con macrocefalia, retardo psicomotor, etc. Entonces, ahí es la importancia, ¿no? Una de las formas que puede causar problema a la población. Entonces, hemos dicho que esta enfermedad es de mucha gente, pero que en la mayoría es latente o asintomática. Solamente tenemos problema, por ejemplo, en pacientes con SIDA, o sea, inmunodeprimidos hacen lesiones severas, como este paciente con una toxoplasmosis cerebral. Entonces estamos viendo que es importante en la transmisión congénita, pero también es importante en pacientes inmunodeprimidos. Y su, digamos, posibilidad de afectar es muy alta porque afecta a muchas personas. Bien, vamos a ver entonces cómo es el toxoplasma. Estos son taquizoitos, que ya ustedes saben que es un taquizoito, es un parásito que se reproduce rápidamente, ¿no? Y es así, alargado, a veces en forma de media luna, por eso se llama toxo. Toxo significa arco, y plasma es vida, ¿no? Estos tienen una parte interesante en uno de los extremos, que es el conoide, que le permite poder ingresar a las células, porque como hemos dicho es intracelular, ¿no? Acá vemos que se está reproduciendo. Este es un macrófago, vean, esta es una célula de nuestro organismo, un macrófago, y en el cual se han desarrollado muchos taquizoitos. Aquí ven los taquizoitos alargados, acá sí en forma de media luna, ¿no? Que tienen un núcleo y que están muchos dentro del macrófago hasta que rompen realmente la célula del macrófago y se liberan y van a buscar otras células. Entonces vamos a ver que hay varias formas del parásito, como que es una coccidia también. Entonces, por ejemplo, acá tenemos los taquizoitos, que ya los hemos mostrado. Acá miren típicamente el taquizoito. Si queremos ver su estructura, su ultraestructura, entonces vamos a ver que este es un parásito que mide más o menos unos 5 micras, 5 a 7 micras, ¿no? Ese es el tamaño de estos toxoplasmas. Podría ser casi del tamaño de un hematí. Y como ven acá, tiene un núcleo, ¿no? Un núcleo que se ve claramente, tiene una serie de organelas, pero lo más importante es esta zona apical, donde tiene el conoide, tiene las rópteas, los micronemas, etcétera, una serie de organelas que le permiten ingresar a la célula. Está especializada esta zona para pegarse a la membrana
de las células, de diferentes células. Pueden ser células macrofágicas, por ejemplo, pero también pueden ser células musculares, células de la retina, células nerviosas en general. Es decir, cualquier órgano puede ser afectado por estas células y tiene un mitocondrión también importante. Este es un taquizoidito también de toxoplasma, véanlo, pero no es una microfotografía de microscopio electrónico, y vean el conoide con estas organelas, el núcleo, y que le permite pues aquí un retículo endoplásmico, etcétera, como cualquier otra célula, pero este conoide es el que le permite ingresar a las células. Luego vamos a ver también, es posible que encontremos pseudoquistes. ¿Qué es un pseudoquiste? Un pseudoquiste no es otra cosa que una célula, como en este caso un macrófago. Todo esto es la célula, no se ve muy bien el borde del citoplasma, pero es todo esto. Y acá está el núcleo del macrófago, y acá están los taquizoiditos reproduciéndose dentro del macrófago. Entonces a esto le llaman pseudoquiste, porque hay una membrana vacuolar que ha formado el parásito, y hay una membrana de la célula que está por fuera, pero que como no tiene todavía una estructura quística, pero parece un quiste, se le llama pseudoquiste, ¿no? Entonces en el pseudoquiste vamos a encontrar taquizoitos. Pero en los quistes ya no va a haber taquizoitos. Los parásitos ya no se reproducen rápidamente, se llaman bradizoitos o quistozoitos, y ocupan todo un área importante que puede llegar a tener 300 micras más o menos. Aquí ya se puede ver la membrana de la vacuola que está endurecida por unas sustancias secretadas por los parásitos, y por fuera la membrana de la célula. Esto es un corte de cerebro de ratón donde hay un quiste de toxoplasma lleno de quistozoitos o bradizoitos. Y también vamos a poder observar en el ciclo los ooquistes de toxoplasma. Como cualquier cocidia, también produce ooquistes con 2 esporoquistes con 4 esporozoitos cada uno. Pero esto solamente se encuentra en las heces del gato. Las otras estructuras las podemos encontrar en el hombre o en otros animales intermediarios, pero en el gato, que es el hospedero definitivo, es el único que hace ciclo intestinal y que elimina ooquistes inmaduros al inicio, que se desarrollan rápidamente en el medio ambiente para convertirse en ooquistes maduros. Bien, con esa antesala podemos ver el ciclo en una forma primero general y después vamos a entrar al detalle. Entonces, en el hospedero definitivo, que es el gato, tiene una forma de reproducción que es intestinal, en el intestino del gato. Entonces en él se va a desarrollar primero una esquizogonia, puede ser 2 esquizogonias y la gametogonia. Por lo tanto, va a eliminar ooquistes que son inmaduros, que solo tienen un esporoblasto. Esos ooquistes salen con las heces del gato y caen al medio ambiente. En el medio ambiente se desarrolla la esporogonia, es decir, el esporoblasto se divide en 2 esporoblastos, luego cada esporoblasto se recubre de membrana quística y forma en su interior esporozoitos. Entonces en el medio ambiente se va a formar el ooquiste maduro, que tiene 2 esporoquistes con 4 esporozoitos cada uno. Esto es en pocos días, 2, 3 días ya se hace la esporogonia. Y el hombre va a desarrollar, que es el hospedero intermediario, pero no solo el hombre, sino muchos animales, como pueden ser roedores, mamíferos mayores, también pueden ser, que se llama, aves, ¿no?, que pueden tener la enfermedad. Y en ellos solamente la reproducción por endodiogenia. Ustedes ya saben cómo es, que un parásito, un taquizoito, en su interior empieza a formar 2 núcleos y después se separan los 2 parásitos. O sea, dentro de una célula madre se forman 2 nuevos hijos y así sucesivamente. Eso se llama endodiogenia.
Entonces, resumiendo, decimos que en el gato hay esquizogonia y gametogonia. Sin embargo, el gato también es capaz de hacer endodiogenia. Por eso al gato se le conoce también como hospedero completo, aparte de ser definitivo, porque puede hacer como hospedero intermediario y como hospedero definitivo. Pero nos interesa más como hospedero definitivo. En el ambiente se da la esporogonia, entonces esquizogonia, gametogonia, esporogonia, y en el hombre y otros animales, que son hospederos intermediarios, se da la endodiogenia. ¿Listo? Bien, entonces ahora sí veamos el ciclo de esta parasitosis y veamos que el gato es el hospedero definitivo y este gato va a desarrollar en su intestino los ooquistes inmaduros que caen al medio ambiente con un esporoblasto. Estos se desarrollan en el medio ambiente formando 2 esporoquistes con 4 esporozoitos cada uno y que pueden ser ingeridos por este tipo de ganado, aves, mamíferos, roedores, etcétera, etcétera, cualquier tipo de estos animales, y ellos van a hacer endodiogenia para formar en sus tejidos quistes. Endodiogenia primero pseudoquistes y después quistes. Entonces, estos quistes van a ser ingeridos por el gato y de ahí se completa el ciclo. Pero el hombre también puede ingerir estos quistes de la carne de animales que consume, ¿no? Reses, cerdos, ovejas, etcétera, o de aves. Y entonces come los quistes y también se infecta. Entonces el hombre se infecta con quistes de estos animales. Pero también se puede infectar con quistes de las heces del gato. Entonces tiene 2 formas de infección el hombre, con quistes de la carne mal cocida y con quistes en las heces del gato que puede estar en el ambiente, ¿no? en el jardín, en las azoteas, las heces de gato, y que tienen ooquistes maduros. Entonces el hombre también ingiere. Y el hombre puede transmitir también al feto a través de los taquizoides. Si la madre se infecta durante el embarazo, puede producir taquizoitos que están circulando en sangre y pueden pasar la placenta y afectar al niño, produciendo toxoplasmosis congénita. Pero aquí el gato también puede infectarse con heces de otro gato y hacer el ciclo, digamos, como si fuera un hospedero intermediario. Lo vamos a ver luego. Entonces, acá sí se puede ver esto. Miren, entonces el gato se infecta con quistes que están en estos animales, ¿no es cierto? Come quistes o pseudoquistes que están en los animales y entonces ingresa al aparato digestivo del gato, hace la esquizogonia. Recuerden cómo era la esquizogonia. Entran los quistozoitos o bradizoitos, ingresan, se forma un trofozoito, divide su núcleo, sigue dividiendo su núcleo, todos son esquizones inmaduros y cuando ya cada porción de núcleo se rodea de citoplasma, tenemos el esquizonte maduro. Este esquizonte maduro se rompe y empieza la gametogonia, macro y microgametocito. Al final un microgameto fecunda al macrogameto, se forma el huevo cigoto que se recubre de una membrana quística y eso es el ooquiste inmaduro que va al medio ambiente. En el medio ambiente se divide el esporoblasto, ya tenemos un ooquiste inmaduro con 2 esporoblastos y después ya se forman 2 esporoquistes, ¿no? Y estos ya se forman los esporozoitos, entonces esto ya es infeccioso para el hombre, ¿no? Para estos animales, para estos otros animales, pero también puede ser para el mismo gato, o sea, para otro gato que un gato eliminó sus heces y con estos ooquistes y el gato también puede infectarse. Por eso se llama hospedero completo. En todo caso, en el hombre se puede infectar pues con los ooquistes del gato, con los quistes de la carne o también con taquizoitos que salen a través de la placenta, como estamos viendo acá arriba, ¿no? También transfusiones sanguíneas y otras formas que vamos a ver luego. Entonces el gato es casi igual como el hombre en la adquisición de la enfermedad. Puede infectarse con quistes. Si se come un ratón que está enfermo agudamente,
este va a tener pseudoquistes con taquizoides. Acá en realidad esto es quistes, acá me parece un error. Estos sí son pseudoquistes. Entonces un ratón enfermo va a tener pseudoquistes porque está haciendo una enfermedad aguda, no hay inmunidad todavía. Y entonces el gato se puede comer a estos pseudoquistes y finalmente en el pseudoquiste hay taquizoides. Entonces el gato, en resumen, puede infectarse con taquizoides, con quistozoides o bradizoides que están dentro de un quiste y con ooquistes de otro gato. Y el hombre, igual, el hombre puede infectarse con ooquistes de un gato que tiene los bradizoides los esporozoitos con quistes en la carne que tienen los bradizoides o quistozoides, o puede infectarse a través de la placenta con taquizoides, o sea, igual, también por transfusiones sanguíneas con taquizoides. Entonces vean, esto es el ciclo y como ven un poco confuso porque no son hospederos completamente intermediarios o definitivos y no pueden adquirir la infección de diferentes formas. Y aquí tenemos otro esquema importante, es que lo normal es que el gato se infecte con carne de animales, ¿no es cierto? Y va a haber los bradizoitos o quistozoitos. Eso es lo normal. Entonces, digamos que el gato se infecta al comer carne de estos animales y va a desarrollar el ciclo intestinal de esquizogonia, gametogonia, y va a eliminar ooquistes inmaduros en 3 a 6 días, rápidamente. Pero si el gato ingiere quistes, ¿no? Pero que tiene pocos bradizoitos, va a demorar un poco más, 4 a 6 días, 4 a 10 días, pero casi es lo mismo. Pero si el gato ingiere esporozoitos o quistes de otro gato, lo primero que va a hacer es el ciclo tisular, no el intestinal, como lo ha hecho aquí. Acá puede ser incluso los dos simultáneamente, pero en este caso, si es que ingiere quistes que ha eliminado otro gato, que no sería lo correcto en un ciclo normal, ¿no es cierto? Entonces primero va a ser el ciclo intestinal, como que es cualquier mamífero, igual que el hombre con los otros animales. Hace el ciclo tisular formando muchos, primero taquizoitos y después bradizoitos y forma quistes. Pero en ese momento algunos van a pasar al intestino y empieza el ciclo intestinal con esquizogonia y gametogonia. Y entonces va a eliminar ooquistes inmaduros después de 21 o 40 días. Y no sé si queda claro. Entonces, si el gato ingiere, como debe ser, carne con quistes, o sea, bradizoitos, rápidamente elimina los ooquistes. O sea, hace su ciclo intestinal de esquizogonia y gametogonia y ya está eliminando ooquistes inmaduros. Bueno, es como otro, es parecido a esto. Y esto, en el caso más bien de que ingiera ooquistes, ¿no? Ooquistes con esporozoitos que ha eliminado otro gato en las heces, entonces primero hace el ciclo tisular y después hace el ciclo intestinal. Por eso es que demora tanto en eliminar ooquistes. Entonces el gato puede hacer ciclo intestinal y también ciclo tisular. El hombre y los otros animales que son hospederos intermediarios no hacen nunca ciclo intestinal, siempre hacen el ciclo tisular, que es por endodiogelia. Bien, creo que con eso queda claro. Si no, podríamos ver esto también, ¿no es cierto? Acá están ingestión de bradizoitos en la carne, ¿no es cierto? Puede ser que el hombre pueda ingerir estos bradizoitos en la carne y esto en el hombre, estos van a desarrollarse y formar por endodiogenia muchos taquizoitos en macrófagos y de estos salen y por vía sanguínea pueden ir a todos los tejidos, pero también pueden ir hacia otros tejidos y también a la placenta, ¿no? Mientras que el hombre también no solamente puede infectarse con carne, sino que puede infectarse con quistes de un gato.
y también se va a infectar. Mientras que el gato se infecta al comer carne, hace los taquizoitos, en realidad no son taquizoitos, sino esporoquistes en las células intestinales. Los esporoquistes salen los merozoitos y los merozoitos van a formar después la gametogonia para formar los quistes que salen con las heces. Y estos otros animales, que es parecido al del hombre, ¿no?, que entran, hacen bradizoitos, pueden comer carne de animales, de otros animales, y van a ingerir bradizoitos, pero también pueden ingerir quistes del gato, igual que el hombre en realidad. Y esto solo hacen reproducción asexual, que se llama endodiogenia. Entonces, el hombre y los otros animales, endodiogenia. El gato puede hacer endodiogenia, pero también y principalmente para que se mantenga la especie, hacen la forma de gameto. Bien, veamos la patogénesis. En la patogénesis tenemos que el principal problema es la destrucción celular. O sea, el primer daño es destrucción celular. ¿Y por qué es destrucción celular? Miren acá los taquizoitos reproduciéndose en una célula nerviosa. Y acá muchos taquizoitos. Entonces rompe la célula y va a haber reacción inflamatoria, dependiendo de la localización. Si esta inflamación puede ser en base generalmente a linfocitos, ¿no?, o sea, mononucleares, en cualquier tejido. Incluso en retina se puede ver estos mononucleares linfocitos. Pero en cerebro ustedes saben que no hay leucocitos y no hay las glías, entonces se produce una gliosis a nivel cerebral. Esta es una toxoplasmosis fatal en un paciente con SIDA, miren los quistes, pero que se rompen y comienzan a hacer un proceso inflamatorio severo en el cerebro y que causa la muerte a muchos pacientes con SIDA. Algunos, así como murieron los primeros pacientes con criptosporidio, otros muchos también han muerto por una meningoencefalitis aguda causada por el toxoplasma que se reactivó. O sea, una persona puede ser que tiene los quistes y hace SIDA, y entonces disminuye la inmunidad, y como hay un equilibrio en la inmunidad para los quistes, recuerdan, como hemos conversado también en coccidias, el quiste se establece bajo una condición de equilibrio entre la inmunidad y la reproducción del parásito. Entonces el parásito ya no se reproduce, pero la inmunidad tampoco lo destruye. Pero si es que esa inmunidad, en el caso de SIDA, baja lo suficiente, estos quistes se reactivan y van a producir liberación de muchos quistozoitos o bradizoitos que invaden todas las células que encuentran a su lado. Y entonces causan una reacción pues importantísima, de una reacción inflamatoria, pero una gran cantidad de destrucción de células. Entonces, eso es lo que pasa en pacientes con SIDA. O sea, que un paciente con SIDA que ya tenía quistes ahí en forma latente, se rompen estos quistes, salen los quistozoitos, invaden otras células y causan la muerte. Pero puede ser que el paciente no tuvo infección crónica de toxoplasma. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que cuando se infecta por primera vez y ya tiene SIDA, este parásito entra y comienza a destruir todos los tejidos y no va a detenerse porque no va a haber inmunidad que haga que se formen los quistes. El quiste también está tranquilo, no causa problema, pero cuando se reactiva hay una reacción de hipersensibilidad retardada por la liberación de muchos antígenos y se va a desencadenar un proceso inflamatorio alrededor de los quistes. Pero si el quiste está bien, hay una buena inmunidad, no causa problema, está ahí guardado, ¿no? Pero puede causar una reacción de hipersensibilidad cuando se rompe el quiste. Acá veamos el quiste también, pero el músculo. Estos son quistozoitos o bradizoitos, recuerden, se parece a un quiste de sarcocistis. La diferencia está en que en sarcocistis
Generalmente los bradizoitos se localizan en la periferia y están dentro de trabéculas, ¿no? Una serie de trabéculas. Acá no hay trabéculas y se distribuyen los taquizoitos, los bradizoitos, en todo el quiste. Bien. Entonces, el proceso de el daño, mejor dicho, la patogénesis, se desencadena por la destrucción celular, por la reproducción del parásito y por la respuesta del hombre que da un daño inflamatorio. Este daño inflamatorio se torna muy, digamos, importante cuando el parásito empieza a desarrollarse y el organismo reacciona produciéndole inflamación, ¿no? Lógicamente en base a una respuesta inmune. Pero el parásito también determina qué tipo de enfermedad esté en el hombre, porque no todos los parásitos son iguales. Hay tipos clonales que hacen que unos sean más virulentos que otros. ¿Qué significa virulencia? Es la capacidad de causar casos graves o fatales, ¿no?, de un agente patógeno. Entonces aquí tenemos el tipo clonal 1, el tipo clonal 2 y el tipo clonal 3. Entonces, el tipo clonal 1, que es virulenta para el ratón, y estos están fundamentalmente en América, en Sudamérica. Entonces, esto le inyectamos este tipo clonal 1, el Toxoplasma 1, y va a matar al ratón en 6 días, ¿no?, rápidamente. Mientras que el tipo clonal 2 es virulenta para el ratón, lo infecta pero no lo mata. Y es frecuente en Francia. Francia tiene una alta prevalencia de toxoplasmosis por comer carne cruda, les gusta mucho el bistec crudo. Y entonces, ¿qué se llama? Hay una alta prevalencia. Pero la cepa no es muy agresiva. Hay una pequeña proporción de cepas de tipo 1, pero la mayoría son tipo 2. Y la tipo 3, que es virulenta también para el ratón, y estas cepas están más frecuentemente en Medio Oriente, Centroamérica, Norteamérica, África y Asia. Entonces nosotros sí tenemos una cepa virulenta. Chile, por ejemplo, ha hecho muchos estudios sobre toxoplasmosis congénita y otro tipo de afecciones en diferentes órganos. Veamos la clínica. Entonces, en la clínica puede comportarse en forma aguda, ¿no? O sea, que el parásito ingresa en nuestro organismo, como lo que pasa, ustedes, como les digo, ustedes más o menos de cada 10, 3 tienen toxoplasmosis, por lo menos, si no es algo más. Entonces, ¿qué sucede? Que puede ser asintomático. Subclínica, no da síntomas, ustedes no se dieron cuenta que se infectaron con toxoplasma. Y ahí se quedan los quistecitos guardados. Mientras que no baje su inmunidad, no hay problema. Pero si la inmunidad de estas personas que están en forma asintomática, subclínica, se enferman o tienen algún otro problema de baja de la inmunidad, pueden romperse esos quistes y causar problemas. La forma asintomática es muy variada. La más común es la ganglionar. Y esto les digo porque probablemente ustedes han tenido y no le han dado importancia. ¿Cómo es la ganglionar? El paciente empieza a tener malestar general, un poco de adinamia, no quiere movilizarse, a veces dolores musculares y que se llama algo de fiebre, febrícula, digamos, 38, 39 y punto. Y si se palpan los ganglios de la cadena cervical, va a encontrar allí algunos ganglios infartados. Entonces, probablemente no se han palpado el cuello. ¿Y quién no ha tenido un poco de fiebre, cefalea, malestar general, adinamia? Cualquiera, un resfrío común produce eso. Y entonces, y los ganglios que suelen quedarse ahí duran 2 meses y no duelen mucho, y entonces poco a poco desaparece. Esa es la forma de ganglionar, que es la más frecuente. También hay forma digestiva con ganglios en todo el aparato digestivo, ¿no? La neurológica, que puede afectar diversos tejidos, para el mismo cerebro, pero que a veces da síntomas de una
una meningoencefalitis leve o que puede pasar fácilmente. La cardíaca también, ¿no? Que también puede afectar el músculo cardíaco, la pulmonar, que también es rara, la ocular sí es importante, esta es la que más se diagnostica porque el paciente empieza a ver, tener problemas de visión, va al oftalmólogo, el oftalmólogo pone el oftalmoscopio, inmediatamente va a decir esto es una toxoplasmosis porque ve toda una imagen muy característica. Generalmente cuando se adquiere la enfermedad en la vida ya, digamos, después de que nace, el daño ocular generalmente es en un solo sitio, un solo ojo, no compromete los dos, a diferencia de la toxoplasmosis congénita que sí compromete los dos ojos. Y la forma generalizada, aquí se ve fiebre, hepatoesplenomegalia, a veces un rash cutáneo y ganglios en diferentes lugares. Y entonces esa es una forma un poco más, digamos, aparatosa y que hace que el paciente consulte, ¿no? Pero generalmente en esta forma generalizada hay algún componente de inmunosupresión, ¿no? Puede haber una comorbilidad, puede haber otra cosa para que se presente esta forma, o salvo que el parásito sea pues un tipo 1 muy agresivo, que de todas maneras afecta a varios órganos a la vez. Entonces esta es la forma aguda, pero hay la forma crónica, es decir, una persona se infectó, tiene los quistes en el músculo, en el cerebro, etc., y puede tener quistes en la retina, por ejemplo, y tener secuelas de ceguera de ese ojo. Pero otras veces esa forma crónica es asintomática, o sea, como lo que ha pasado con la mayor parte de los que tienen infección y no saben. No tienen ninguna molestia, pero es una infección latente, son portadores y estos están expuestos a que si baja la inmunidad puedan reactivarse estos quistes y causar problemas. La toxoplasmosis sí es un tema interesante, es importantísimo conocerlo porque antiguamente se hablaba incluso de la psicosis toxoplasmósica. ¿Qué significaba eso? Estoy hablando de acá hace 40, 50 años. Una mujer estaba embarazada y de pronto tenía un aborto, iba al médico y el médico le pedía serología para toxoplasmosis. Salía positiva, le decía, es el toxoplasma el que le causaba el aborto y entonces ya no puede usted tener nunca más hijos porque si no va a salir con retardo mental o va a tener otros abortos. Eso fue completamente falso. Ya se ha demostrado que eso fue falso. Pero las traumatizaron a las mujeres en esa época. Ahora se sabe que es la cosa diferente. Para que pueda producirse una toxoplasmosis congénita, tiene que haber una infección aguda de la madre. Si no, no va a haber. Y entonces se ha establecido esto, varios estudios lo demuestran, esto está en el Lancet del 2007, ¿no? El riesgo, pero ya lo sabíamos mucho antes, pero esto ya es un estudio más serio, ¿no? El riesgo de infección del feto, ¿no? O sea, de que pase el parásito al feto, es dependiendo si la infección es en el primero, en el segundo o en el tercer trimestre del embarazo. Si la mujer se infecta con toxoplasma una semana antes de la fecundación o durante el primer trimestre, el riesgo de que pase el toxoplasma al feto es bajo, 17%. Pero si es que pasa, el daño es severo. Entonces todo esto es daño severo. ¿Cuál es la severidad en el primer trimestre? El aborto. Entonces se produce un aborto espontáneo. Si la madre se infecta en el segundo trimestre del embarazo, es decir, cuando ya el embrión se formó y hasta el feto, entonces, pero los vasos de la placenta son mucho más grandes y permiten el pasaje del parásito con mayor probabilidad, 44% de que pase al feto, casi la mitad, o sea, de 2 mujeres una va a pasar al feto el toxoplasma. Pero los daños son moderados. En este caso lo que se suele ver es la triada de Sabin, que la vamos a ver después. Y en el caso de que se infecte durante el tercer trimestre, el riesgo que pase a la placenta es mucho más alto,
71%. Pero la infección va a ser leve. Lo que se produce es un síndrome de Torch o una infección generalizada, que se le puede dar tratamiento y mejora bastante el niño. Entonces, tiene que estar infectándose la madre durante el embarazo para que haya toxoplasmosis congénita. Si la madre ya tenía infección previa, ¿no?, muchos años antes, y solo tiene los quistes, la disminución de la inmunidad durante el embarazo no es suficiente para que esos quistes se rompan. Entonces, si es que la madre ya estaba infectada, la probabilidad de que se produzca una toxoplasmosis congénita es rarísima. Entonces, si una madre tuvo un aborto por toxoplasma, no va a volver a tener otro aborto por toxoplasma. Salvo una condición que es rara realmente, pero es importante tenerla presente, que es que algunas veces el toxoplasma se puede localizar en el endometrio. Si es que se localiza en el endometrio y cuando se forma la placenta, rápidamente van a caer parásitos a la placenta y van a causar aborto. Eso es raro realmente, pero esto es lo que se conoce en el pasaje del toxoplasma al feto. Es importante conocer este dato. Entonces, ¿cuál es la tríada de Sabin? Macro o microcefalia, ese es el primer punto de la tríada. Entonces, es microcefalia, es un normal, o puede ser macrocefalia, como esta, digamos, la tabla ósea del niño todavía no está consolidada, aumenta la presión intracraniana y entonces se produce macrocefalia, ¿no? Entonces, el primer punto de la tríada es macro o microcefalia, ¿no?, por aumento de la presión. El segundo punto son calcificaciones cerebrales. En el niño se puede ver calcificaciones cerebrales que tienen, estos eran quistes que se han enquistado y que se ha formado rápidamente la calcificación de estos quistes. Esto es la segunda parte de la tríada de Sabin. Y la tercera es la corioretinitis, que es bilateral, de ambos ojos, ¿no? Una destrucción de la coroides y de la retina que causa pues severo problema de visión, generalmente ceguera. Y como es de los dos lados, con mayor razón. Entonces, ¿cómo nace un niño que tiene la tríada de Sabin? Que es que cuando se infectó en el segundo trimestre del embarazo la madre. ¿Qué significa si tiene, podemos retroceder un poco, si tiene macrocefalia o hidrocefalia o microcefalia? Va a tener retardo psicomotor severo, con hipotonía muscular, o sea, retardo psicomotor. Incluso no puede ni siquiera lactar, probablemente muchos de estos mueren, ¿no? Pero si hay calcificaciones, el niño va a nacer y va a tener convulsiones, porque estos son focos epileptógenos que van a desencadenar epilepsia. Entonces va a tener convulsiones. Y si vemos esto con el daño de la corio y la retina, vamos a tener ceguera. Entonces un niño que nace con retardo psicomotor, con convulsiones y con ceguera. Eso es cuando se infecta en el segundo trimestre, pero vive el niño, pero con serias secuelas, ¿no? Acá vemos una lesión coroidal muy severa, fuertemente pigmentada, corioretinitis, o sea, los oftalmólogos rápidamente identifican estas lesiones típicas de toxoplasmosis. El primer caso de corioretinitis toxoplasmósica fue en Praga. Praga es la capital de la República Checa. Entre 1908 y 1937 vivió esta chiquita. Y este caso fue muy promocionado porque encontraron el toxoplasma, ya se conocían algunas pruebas para la identificación, incluso se empieza a desarrollar a partir de ahí la serología, porque acá el diagnóstico le encontraron el parásito, ¿no? Es una ciudad muy bonita, vean. Pero si el niño, o mejor dicho, si la madre se infecta en el tercer trimestre, pueden nacer con el síndrome de Torch. Ustedes ya lo deben de conocer porque han hecho microbiología.
Y entonces, ¿qué es lo que va a tener el paciente? Una infección generalizada, ictericia, neumonitis, puede tener a veces convulsiones, es raro, hepatoesplenomegalia, linfadenopatía, un rash cutáneo, y entonces esto es el síndrome de Torch. El síndrome de Torch significa toxoplasmosis, otras, rubiola, citomegalovirus, herpes virus. Otra significa, por ejemplo, sífilis, significa Chagas en nuestro medio, y SIDA también pueden dar este síndrome de Torch, ¿no? Que los dan todos. Entonces, cuando un niño nace con estas condiciones, inmediatamente hay que hacer el diagnóstico diferencial de todas estas enfermedades. Esto es para que vean el fondo de ojo, que siempre es importante verlo en estos pacientes, ¿no? Las calcificaciones cerebrales. No sé qué pasó. No sé qué pasó. No sé qué me pasó. A ver. Estoy sobre la hora. Bueno, se perdió esto. No se carga, ¿no? ¿Se puede ver la imagen? ¿Se ve la imagen? ¿No? No sé si lo puedo cargar, etc. No, creo que lo más fácil. Voy a desconectarme un momentito, ¿ya? No sé qué ha pasado. Ahora se ve. Ya. Vamos a ver esto. Bien. Entonces, vamos a ver cómo se hace el diagnóstico de la toxoplasmosis. Existen métodos directos que permiten ver el parásito, pero son de difícil ejecución, casi no se hacen, no siempre se encuentra, y es difícil encontrar por fluorescencia el parásito en los tejidos, ¿no? La inoculación a animales o cultivo en tejidos también es dificultoso. En general, desde el punto de vista práctico, la toxoplasmosis no se diagnostica clínicamente por métodos directos, sino por métodos indirectos. Métodos directos sirven para investigación y otro tipo de, digamos, de objetivos, pero los métodos indirectos son los que sirven para la clínica. La intrahemorreacción con toxoplasmina es para determinar en población general la presencia del toxoplasma. La prueba de colorante de Sabin y Feldman es una técnica muy buena, pero utiliza parásitos vivos. Entonces eso ha dificultado la técnica, ya casi no se hace en laboratorio para verificar la sensibilidad, especificidad de las otras pruebas, pero no para uso clínico. La reacción de hemaglutinación indirecta sí es fácil de hacerla, pero no es tan sensible. Y finalmente nos queda la reacción de inmunofluorescencia y el método de ELISA, que son las mejores técnicas para esta enfermedad.
Entonces esta es la hemoaglutinación indirecta, esta es el ELISA que se utiliza, y esta es la inmunofluorescencia, este es un caso negativo, y acá tienen el caso positivo que colorea bien los toxoplasmas, ¿no? Yo hice mi tesis de bachiller justamente utilizando esta técnica en mujeres en edad reproductiva, en Arequipa. Se veía esto, una vista preciosa del toxoplasma. Lo interesante es que hay que distinguir la inmunoglobulina M de la G. Principalmente hay también otras, pero la inmunoglobulina M es de fase aguda, ¿no? Entonces, por ejemplo, si uno tiene un paciente con inmunoglobulina G positiva, entonces hay que dosar la inmunoglobulina M. Si es positiva, es probable infección aguda, ¿no? Y si es negativa, solamente es la G positiva, entonces es una infección pasada, ¿no? Y si es negativa la inmunoglobulina G, bueno, de hecho, no hay infección, pero hay que tomar algunas medidas de control. Y esto es lo mismo prácticamente, no tiene mucha importancia. Y esto es en el recién nacido con madre con toxoplasmosis durante el embarazo. Ese puede ser asintomático, hay que hacer un eco cerebral del niño, examen ocular, serología de sangre del recién nacido. Si tiene inmunoglobulina G, inmunoglobulina M, si es que tiene inmunoglobulina M, es realmente que ha pasado, que es del niño, porque si es la G, hay que seguirlo porque esto puede ser de la madre. O sea, recuerden, la inmunoglobulina M es una macromolécula y solamente sale positiva la inmunoglobulina M si es que el niño está infectado. No pasa la placenta, pero la G sí pasa. Entonces, si es que pasa la placenta, pues va a ir poco a poco desapareciendo. Pero, o sea, que la madre le pasó la inmunoglobulina G. Pero si es M, hay que darle tratamiento al niño. En cuanto a un resumen de la epidemiología, el gato elimina heces con los ooquistes maduros o inmaduros, rápidamente maduran en el medio ambiente, y estos son ingeridos por los animales o estos mamíferos o las aves, y van a formar en sus tejidos quistes. Pero también el gato elimina estas heces al suelo y pueden infectar directamente al hombre. O el hombre puede comer estas carnes de estos animales y también se infecta. Entonces el hombre se infecta con ooquistes o con quistes. Pero también puede infectarse con taquizoitos, que son los que van a ir por la sangre al feto, o a través de la sangre. Cuando hay donación de sangre puede venir también taquizoitos. Pero si hay un trasplante de órganos, aquí hay quistes. Y entonces le trasplantan el órgano, y como está el paciente inmunosuprimido para que no rechace al injerto o al trasplante, entonces se van a reactivar los quistes que están en los tejidos. Por eso es importante, antes de hacer un trasplante, tienen que hacerle serología para toxoplasma al paciente y al donador. Y a las madres generalmente se les hace el dosaje de inmunoglobulina G antes del embarazo. En Europa, que es muy frecuente, a toda mujer que se va a casar, o como una prueba como acá hacen para SIDA, para VDRL, etc., también le piden toxoplasma para saber si la madre antes del embarazo ya tenía infección o se ha infectado solamente en el embarazo. Ya saben que cuando se infecta en el embarazo es cuando tiene mayor problema. Estas son las prevalencias que se han encontrado, ¿no? Miren, mediante inmunoglobulina G en embarazadas es esto. El 54% en Lima tenía serología positiva, pero la M solamente 4.9. O sea que esta es prácticamente la serología de la población en general, que son mujeres, y igual van a ser hombres o personas con inmunoglobulina G. La M sí es importante porque puede pasar al efecto en un 5%. Hospitales en Iquitos, ahí es más frecuente, en selva es más alta la prevalencia porque comen animales silvestres, y entonces tenemos 86 hasta 95%, 97% se ha encontrado. La inmunoglobulina M, que es ya de fase aguda, es poca, siempre es menor. En Arequipa nosotros encontramos 34%, en animales, en Puno, en bovinos,
Bernal encontró 44% de animales infectados con toxoplasmosis. O sea, esto es para que ustedes vean que es muy frecuente la toxoplasmosis. Entonces, hay que prevenir en el caso de las mujeres embarazadas, ¿no? Hay que tener mucho cuidado, sobre todo cuando recién se casan, se embarazan, van a limpiar los jardines, la azotea. Los quistes son muy livianos y rápidamente se suspenden como partículas de polvo y pueden inhalarse incluso y después son deglutidas y hacen una infección. Entonces lo mejor, si es que fuera posible, es usar mascarilla como lo que están haciendo cuando hacen limpieza y evitar pues el contacto con los gatos, pero ustedes saben que el gato para de techo en techo y va dejando sus heces en cualquier sitio. Lo ideal sería que el gato defeque en el baño, no en arena. La carne tiene que ser bien cocida. Esta parrilla, por ejemplo, es carne mal cocida y que puede ser motivo de infección a través de quistes. Entonces el gato nos da ooquistes, la carne nos da quistes. Y también es bueno considerar las transfusiones sanguíneas que pueden transmitir taquizoides. Pero es raro porque una persona enferma le toman la temperatura antes de donar sangre y si está enferma no va a tener pues parásitos, o mejor dicho, no va a poder donar porque tiene parásitos en sangre. Y finalmente el tratamiento se usa una asociación de una pirimetamina más sulfa de acina, esto se llama Fansidar y se da el tratamiento, ¿no?, por varios días. En el caso de la espiramicina se puede usar en embarazadas, por ejemplo. La clindamicina dicen que puede afectar a los quistes porque estas otras drogas solo matan al parásito cuando está como taquizoito. Si está como bradizoito dentro de un quiste no le van a hacer ningún efecto. O sea, no sirve para la forma crónica, solo para la forma aguda. Clindamicina hay algunos autores que dicen que sí puede entrar al quiste. Pero en todo caso estas drogas producen el problema de deficiencia de ácido fólico. Entonces hay que darle, sobre todo si es una embarazada, ácido fólico, ¿no?, como contrapeso al efecto tóxico de las drogas. Bien, eso es todo. Muchísimas gracias. Si es que hay alguna